Bien, en esta mañana entonces vamos a compartir la palabra del Señor en este día domingo, donde podemos una vez más glorificar su nombre y exaltarle por encima de todas las cosas. Y quiero que vayamos a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 11. Quiero leer unos versículos a partir del verso 33 y proseguimos al capítulo 12, los dos primeros versículos. Y dice así la palabra del Señor: Oh profundidad de las riquezas, la sabiduría y el conocimiento de Dios, porque nadie ha explorado sus juicios y sus caminos son inescrutables. Porque ¿quién ha entendido la mente de Jehová? ¿O quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado a él primero para que luego reciba de él? Porque todas las cosas son de él y todo es por medio de él, y todas las cosas existen por su mano. A él sean nuestras alabanzas y nuestra bendición eternamente y para siempre. Amén. El capítulo 12, verso 1 y 2 dice: Les suplico pues, hermanos míos, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, en culto racional. Y no sean conforme a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente y disciernan cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Oremos al Señor antes de entrar en el tema. Gracias, Señor, te damos en esta mañana una vez más. Adoramos y glorificamos tu nombre. Y te agradecemos, Señor, por tu presencia en medio de nosotros. Gracias por la exposición de tu palabra. Bendícela y trae, Señor, revelación y gozo al corazón de todos aquellos que la escuchen y que la reciban en este momento. Todo esto te lo pedimos agradeciéndotelo en el nombre de Jesucristo. Amén. Ok, aquí vemos en este pasaje, un pasaje fascinante. Yo siempre digo que la carta a los romanos, a mí en lo personal, es uno de mis libros favoritos de la Biblia. Bueno, muchos libros son entre los favoritos, pero yo digo que tal vez Romanos tiene algo especial. Y aquí vemos a Pablo humillándose ante la grandeza infinita de Dios en esos versículos que comenzamos leyendo en Romanos 11:33. Al estudiar la carta a los romanos desde el primer capítulo al capítulo 16, o sea, toda la carta, podemos observar que todos los argumentos expuestos por Pablo en la presentación del Evangelio a los judíos que vivían en Roma son como piezas de un gran rompecabezas. Recordemos de que Pablo le está dirigiendo la carta de una manera magistral a esos judíos, muchos ya convertidos y otros simplemente judíos practicantes de su religión, de la ley mosaica. Y les escribe con ahínco y con deseo de que ellos pudieran recibir lo que Pablo ya había recibido por la gracia del Señor. Entonces, por eso Pablo entonces les pasea por esta carta antes de dar la declaración del verso 33, cuando dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. O sea, Pablo, vemos aquí una exclamación
de asombro, de gratitud, de grandeza de Pablo ante las maravillas de Dios, de cómo Dios había entonces ido ordenando todas las cosas para que todo entonces encajara. Y por eso entonces se pasea por la carta. Desde el principio de la carta a los romanos les habla acerca de la ignorancia del hombre al darle la espalda a Dios, habla acerca de la corrupción del hombre a causa de su rebeldía, la imparcialidad del Señor, haciendo alusión de que Dios no hace acepción de personas. Y también les habla acerca del gran privilegio y la ventaja de ser judíos. Les habla en el capítulo 3, solo la fe justifica. Y esos son versículos que son tremendos cuando dice, porque la justicia de Dios es para todo hombre mediante la fe de Jesucristo y también para todo el que cree en Él, porque no hay distinción, por cuantos todos han pecado y se encuentran destituidos, se encuentran privados, dice la versión Peshitta de la Biblia, de la gloria de Dios. Habrá, y sigue en los siguientes capítulos hablando acerca de la justificación por la fe, haciendo referencia a Abraham, y que la promesa se cumple entonces mediante la fe. Les habla también del amor de Dios en nuestros corazones, les habla acerca de la vieja y la nueva naturaleza, del viejo Adán y del nuevo Adán, representado en la persona de Jesucristo. Les habla sobre el andar en vida nueva, de esclavos de la justicia, de una nueva vida como cristianos. Y ese capítulo 8 de Romanos, cuando dice que no hay condenación para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que son guiados por el Espíritu de Dios son los hijos de Dios. También le continúa diciendo, el Espíritu Santo ayuda a nuestra debilidad. Somos vencedores en Cristo. Les hace una alusión acerca del pueblo de Israel dentro de ese plan de salvación. De los gentiles también justificados por la fe, de la rebeldía de Israel, de la apertura de la salvación de los gentiles, que ese fue un punto crucial y que trajo mucha controversia en los creyentes de ese primer siglo. Después de repasar el plan sabio y de la gracia de Dios, entonces es cuando Pablo irrumpe en un himno de alabanza al Señor, por decirlo de alguna manera, cuando expresa esas palabras en el verso 33 y en el verso 34. Y lo repito, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, cuando uno mira el contexto de esta expresión, de esta exclamación con la que se cierra el capítulo 11 de Romanos, y que por supuesto continúa con el 12, recordemos de que no había separación de capítulos y de versículos cuando los hombres que escribieron la palabra lo hicieron. Entonces, es difícil nosotros a veces entender los planes de Dios si nosotros no tenemos un contexto, así como lo que está ahora expresando Pablo, con la intención de que los que recibieran
la carta, los judíos, la gente a la que él de alguna manera tenía vinculación con ellos, ese afecto por ser judío también. Entonces le expresa todas estas cosas con la intención de ¿qué? De que ellos también pudieran recibir lo que él ya había recibido por la gracia y la misericordia del Señor. Entonces es difícil entender de qué trata la salvación desconociendo este importante documento como lo es la carta a los romanos. Romanos es el documento tal vez más importante que enseña la justificación por la fe. Por supuesto, hay otros pasajes en la Biblia, en el Nuevo Testamento, el caso de Efesios, que hace una escrita también, por supuesto, por Pablo, que habla acerca de la justificación por fe, pero en la carta a los romanos se destaca este principio como algo muy importante. Cuando nosotros, por lo general, le hacemos una recomendación a un nuevo creyente, cuando la persona llega a conocer al Señor, entrega su vida al Señor, por lo general siempre la recomendación es que se lea el Evangelio de Juan, ¿verdad? Porque sabemos de que es un evangelio clave en los primeros pasos de la vida espiritual. Y ya para un viejo creyente, nuestra recomendación es que lea, estudie y escudriñe la carta a los romanos. Entonces, en esta carta se establece la diferencia entre el vivir en la carne y lo que es vivir en el espíritu. Pablo había llegado al momento de reconocer la sabiduría y la gloria reveladas. En Jesucristo todo empieza a tomar forma. Entonces, muchos de nuestros desaciertos y frustraciones vienen de la dificultad o de nuestra incapacidad para comprender la sabiduría y los designios de Dios. Yo creo que esa es una de las grandes prerrogativas, uno de los grandes problemas que vemos en muchas personas que no llegan a comprender. Y cuando digo personas, creyentes, personas que dicen ser cristianos, pero que no llegan a comprender realmente el plan de salvación. Nosotros los hispanos venimos de un entorno religioso, cultural muy fuerte, y esa es una realidad que nos acompaña a nosotros. Entonces, es una tradición impregnada por esas costumbres, ritos, prácticas religiosas, creencias familiares, celebraciones sin base ni sentido. El caso por lo menos de las peregrinaciones, las procesiones, la veneración a figuras, a imágenes elaboradas por manos de hombre. Eso es parte de nuestra cultura religiosa. Venimos de ese entorno y muchas veces el desconocer la palabra del Señor hace que nuestra vida espiritual esté todavía enmarañada por estas tradiciones que muchas veces son las que van demarcando nuestras actitudes y nuestra manera de interpretar la vida espiritual. Primera de Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él simplemente son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Amén. Dios es soberano. Dios está por encima de todas las cosas. Y Dios hace siempre lo que es mejor para nosotros. Es posible que nuestras circunstancias no sean siempre buenas. Debemos creer que Dios las permite para nuestro bien. ¿Por qué? Las pruebas y las dificultades nos vienen de la profundidad, de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Hay cosas
que no entendemos por qué ocurren o por qué nos pasan a nosotros. Pero cuando uno está familiarizado con todo el entorno bíblico y los propósitos de Dios, empezamos entonces a verle el sentido a las circunstancias que puedan rodear nuestras vidas, aunque muchas veces no sean fáciles, porque hay cosas que son a veces bien difíciles para abordar, para tener que enfrentar. Pero eso es parte de los procesos de Dios, que cuando nosotros sabemos que estamos en sus manos, podemos entonces descansar en el Señor. Dice Isaías 55, 8 y 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Gloria al Señor. Porque tenemos un Dios que sí sabe todas las cosas. Un Dios que conoce no solamente nuestro presente. Él nos formó a nosotros en el pasado y conoce también nuestro futuro, nuestro destino. Entonces, el hecho de nosotros poder descansar en esa capacidad soberana de Dios, eso trae a nosotros paz, gozo y alivio ante todas las situaciones que nos presenta la vida. Dice el verso 34 del pasaje que estamos estudiando, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le dio algo a él primero para que le fuera recompensado? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Será que alguien ha podido llegar hasta el más mínimo detalle de la mente de Dios? No, nadie entiende la mente del Señor. Dios está por encima de todas las cosas razonables y comprensibles a nivel del hombre, del ser humano, a nivel de la capacidad con la que hemos sido creados. Nadie entiende eso. Pero Pablo tenía un profundo deseo en conocer más a Cristo, lo que había sido revelado. Y dice en Filipenses 3:10, quiero conocerle a Él y el poder de su resurrección. Y no solamente dice eso, sino que dice, y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejantes a Él en su muerte. El concepto del sufrimiento en la vida cristiana que tenía Pablo es muy diferente, mire, al que podemos tener los cristianos del siglo XXI. Hay situaciones que son iguales en el contexto, cuando las pruebas en cualquier época son pruebas y son situaciones que nadie las desea y que nadie las quiere. Pero el nivel de comprensión, de poder asumir las situaciones que puedan sobrevenirnos son muy diferentes a las que había por lo menos en Pablo, que escribe estas cosas, a las que persisten en la gran mayoría de los cristianos del tiempo actual. Juan 15:20 dice, acuérdense de la palabra que les he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mi palabra, también obedecerán la de ustedes. Pero todo esto les harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Y dice, y sigue diciendo el 34, porque ¿quién entendió entonces la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién ha servido de consejero a Dios? ¿Será que alguien puede darle un consejo a Dios? Nadie puede aconsejar a Dios. Jesús nunca le pidió consejo a nadie. Y vemos, hay pasajes donde el Señor entonces
manifiesta inclusive siendo muy jovencito, el caso de cuando tenía 12 años, que por 2 o 3 días estuvo desaparecido a los ojos de su mamá y de su papá, de María y de José. Y vemos entonces de la manera como el Señor les da respuesta a ellos, manifestándoles de que en las cosas de su Padre, haciendo referencia a la misión a la que Él había venido, Él solamente estaba entonces en obediencia a eso. Entonces Jesús nunca le pidió consejo a nadie. Cuando Jesús le preguntó a Felipe dónde podrían ellos comprar suficiente comida, eso lo vimos en uno de estos domingos, para dar de comer a 5,000 personas, lo hizo para darles a todos una gran lección de fe y de confianza. No porque estuviera buscando la opinión o el consejo, sino simplemente porque quería asentar un principio espiritual en el corazón de sus discípulos. Y dice el verso 35, ¿o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? ¿Quién ha dado alguna cosa a Dios que le haya puesto a él en una posición embarazosa de deber algo a alguien? Mire, Dios no es deudor de nada ni de nada, porque de ser así sería un Dios defectuoso, un Dios imperfecto. Y sabemos de que Dios no es ni defectuoso ni imperfecto. A veces actuamos irracionalmente cuando pensamos que Dios está en deuda con nosotros, por las cosas buenas tal vez que hemos hecho, porque no soy tan malo tal vez como otros, hay otros peores que yo, por los sacrificios o prácticas religiosas que hayamos tal vez realizado, por las buenas obras, por lo caritativo o generoso que hayamos sido en ayudar tal vez a personas que están en necesidad, por lo sufrido que he sido en esta vida, etc. Y estoy diciendo cosas que no es que son malas en sí, porque estamos llamados a manifestar estas cosas espirituales de una forma práctica. Pero el hecho de que estas cosas ocurran en nuestra vida, eso no significa de que Dios está en deuda con nosotros. Aleluya. Ahora, dice ya en el capítulo 12, el verso 1 al 2, entrando ya en la materia de un llamado a la santidad o a la santificación. Habla acerca de la santificación y el llamado entonces es a la santidad. Dice, por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y dice, en otra versión lo dice de esta manera, os ruego por las misericordias de Dios que os presentéis a vosotros mismos como ofrenda viva, consagrada y agradable a Dios. Esa conjunción, cuando dice así que, o por lo tanto, o por consiguiente, nos tiene que llevar a revisar el contexto de lo que él está expresando, de lo dicho antes por él. Y ahí vemos entonces cómo Pablo no estaba dictando nuevas reglas de conducta o suplantando prácticas de la ley de Moisés para colocarnos bajo otro sistema legal o religioso. No, sabemos de que el legalismo y la religiosidad fue lo que caracterizó a los líderes religiosos de ese tiempo. Y el Señor no está estableciendo otro sistema religioso para que ellos lo siguieran, no, sino que el Señor estaba ahora dándoles los nuevos matices de lo que significaba la gracia y la misericordia del Señor. La gracia recibida debería o tiene o debe provocar una respuesta de gratitud y consagración hacia Dios en el corazón de los que han recibido ese beneficio.
La justificación nos lleva entonces a la santificación, y es una de las cosas que está acentuando Pablo en la carta cuando ya les ha escrito acerca de la justificación no por obra, sino la justificación por fe. Y esa justificación por fe tiene que llevar a esa persona entonces a una verdadera devoción, a una verdadera santificación, a una vida santa delante de aquel que nos dio la vida, que nos ha dado, que nos ha traído la revelación, la luz, la gracia de salvación a nuestras vidas. Sed santos, dice la palabra, porque yo soy santo, y lo dice en 1 de Pedro 1:16. Y también dice en Hebreos 12:14 que sin santidad nadie verá al Señor. Y estos principios son las que entonces enmarcan este llamado a la santificación como una consecuencia del que ha sido alcanzado por la gracia del Señor. La renovación de nuestra mente es la base fundamental. Dice así en el versículo 1 de ese capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, la renovación de nuestra mente es la base fundamental para que se produzca en nosotros la verdadera santidad que Dios está esperando en nuestra vida. Porque si no hay una conexión con la palabra, con lo revelado, con lo que Dios nos ha permitido recibir, con lo que Dios está esperando en el corazón de sus hijos, de aquellos que han recibido ese beneficio, jamás se va a producir entonces la santidad es verdadera en nosotros. La santidad está ligada a la comprensión por su palabra de la obra de redención que nos llevó entonces a la seguridad de nuestra salvación. Justificados pues ante Dios, hemos sido justificados ante Dios, y como consecuencia entonces la santificación es producto de esa experiencia. El Espíritu Santo que ahora mora en el creyente, que ahora habita en el corazón del creyente, mire, ilumina esa palabra en nuestro entendimiento, en nuestro corazón, y nos proporciona una guía segura en el camino para que sepamos dónde ir en el viaje de la vida. La única manera para nosotros poder entonces caminar en seguridad en nuestra relación con el Señor, en nuestra seguridad de lo que hemos recibido en el Señor, esa salvación, sentirnos ya justificados delante de Dios, viene precisamente por ese conocimiento que el Señor nos permite y que ilumina en nuestros corazones y en nuestro entendimiento. Este es el verdadero culto que debéis ofrecer. Una mente cristiana madura es la que percibe toda la vida a la luz de una cosmovisión mucho más clara, una cosmovisión bíblica de los acontecimientos. Hay personas, mire, que están sometidos todo el tiempo viendo diablos por todos lados, todo lo vinculan con la obra del enemigo, ven conspiraciones por todas partes, cuando la cosmovisión de su palabra, cuando uno tiene
una precisión de todo el contexto de la historia bíblica, y por eso la importancia de nosotros estar relacionados no solamente con el Nuevo Testamento, sino también con las historias de los patriarcas, del libro de Génesis, de las historias de los grandes hombres como Moisés, Josué, Daniel, David. Todas las historias de la Biblia le van dando entonces consistencia para nosotros poder tener una visión clara y que corresponda con la verdad. Por eso creo que una de las cosas que Pablo destaca cuando escribe esta carta a los romanos dirigiéndosela a los judíos era precisamente eso, refrescándole a ellos principios espirituales de miles de años ya en la tradición judía, para que ellos pudieran conectar todo ese conocimiento con la nueva experiencia revelada ahora en la persona de Jesucristo. No podemos hacer separación entre lo secular y lo sagrado. Necesitamos entender, para poder tener la cosmovisión, necesitamos estar claros dónde estamos parados en el mundo que nos rodea, las cosas que están a nuestro alrededor, y estar claro, con los pies bien puestos sobre los principios espirituales. Necesitamos entonces desarrollar, una vez más digo, esa cosmovisión que es mucho más profunda y espiritual de las cosas que están a nuestro alrededor. Y sigue diciendo en ese mismo versículo 1, por las misericordias de Dios. He aquí, Romanos 9:15, he aquí que a Moisés también dijo, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así pues, no depende del que quiere, ni depende del que se esfuerza, sino depende del Dios misericordioso. Amén. Dios es rico en misericordia, sin duda. Dios tiene misericordia en abundancia, y esto implica, mire, compasión, piedad, la ternura de Dios. Su compasión nunca nos falta, siempre está presente. Su misericordia es una cosa y su justicia es otra, pero no me voy a meter en ese tema porque es un tema bien amplio. Pero necesitamos marcar la diferencia entre misericordia y justicia. Dios en su misericordia se muestra a nosotros. Por eso la salvación es un regalo de Dios. Es algo que el hombre no tiene nada que aportar, simplemente recibir el regalo. No hay precio que pagar. La justicia es otra cosa, es otro tema. Luego se nos pide que presentemos nuestros cuerpos, humillémonos, dispongámonos y reconozcamos nuestras actitudes delante del Señor. Primera de Corintios 6:20 dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, porque habéis sido comprados por precio. Necesitamos entonces entender y reconocer que este cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Amén. Somos templo del Espíritu Santo, y entender eso nos va a llevar entonces a ese paso en el proceso de santificación. Hemos sido justificados, ahora necesitamos en la carrera de la vida cristiana poder dar pasos certeros en esa santidad que Dios demanda de nosotros. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Amén. Amén. Y el saber eso, mire, nos llena de regocijo y nos llena de gozo al saber de que Dios mora en el corazón de cada creyente. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Otra traducción lo dice de esta manera, y ya vamos a ir terminando con nuestra enseñanza en esta mañana. No viváis conforme a los criterios del tiempo presente. Por el contrario, cambiad vuestra manera de pensar para que así cambie vuestra manera de vivir y lleguéis a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. No viváis conforme a los criterios de este tiempo presente. Estamos en el mundo, como lo dice Juan en una de sus cartas, pero no somos del mundo. No pertenecemos a este mundo, a este sistema mundano, a este sistema corrupto, a este sistema que está condenado y que está sometido a una situación de perdición eterna. No viváis conforme a los criterios del tiempo presente. Por el contrario, cambiad vuestra manera de pensar. Une tu pensamiento a la palabra, a lo que ha sido revelado, a la intención que hay en Dios para nuestro beneficio y para nuestro bien. No adapte su vida y su conducta a los que lo rodean, ni aún a sus amigos, aun cuando digan ser muy cristianos, sino que nuestro apego primero sea al Señor, a la palabra, a lo que es, al llamado a la obediencia, el llamado a ser realmente auténticos y genuinos, porque si no, estaríamos entonces en la misma condición que estábamos antes de conocer al Señor, porque el Espíritu Santo está obrando dentro de nosotros y transformando nuestra vida y renovando entonces nuestro entendimiento. Ese es el camino que el Señor tiene para nosotros. Es el llamado que Dios nos hace. Ese es el camino a la auténtica felicidad. Ese es el camino al verdadero gozo, al gozo genuino. Ese es el camino para una vida de plenitud y de bendición espiritual para nosotros. Amén. Así que ya con esto cerramos. Que el Señor nos dé el entendimiento y nos permita entonces el poder entrar en el llamado de Dios. Y yo me familiarizo, yo me identifico con lo que había en el corazón del apóstol Pablo ante este llamado. Por eso, mire, la experiencia con Dios, esa experiencia de la cual Jesús le refiere a Nicodemo, del nuevo nacimiento, es fundamental y vital para nosotros entonces ahora emprender el camino, la trayectoria hacia esa santidad que Dios está esperando de nosotros. Vamos a orar en esta mañana y vamos a pedirle al Señor que nos permita, que nos ayude y que Él pueda revelarse a nuestro corazón y que en este tiempo, en este siglo XXI, en este tiempo de pandemia que nos ha tocado vivir, un tiempo bien complicado, bien difícil, nosotros podamos aferrarnos cada día más al Señor, fundamentados entonces en la buena, en la sana enseñanza, en la sana doctrina, en la palabra que ha sido revelada por el Señor. Oremos al Señor. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Gracias por tu santa palabra. Gracias por lo que tú estás esperando en la vida de cada uno de tus hijos que han sido, Señor, llamados y justificados delante de ti. Permite, oh Dios, que la experiencia de esa salvación maravillosa que un día marcó nuestra experiencia y nuestro corazón para ti, ahora pueda, Señor, encaminarse hacia el camino de la consagración, el camino de la santificación, y que cada día podamos parecernos más a ti. Oramos por aquellos que todavía no te han conocido, Señor, para que tú les alcances, para que tú, Señor, muevas sus corazones, para que ellos presten atención ante el llamado que tú les haces para salvación. Gracias te damos por el gran privilegio de poder amarte,
de poder servirte y de poder comunicar las cosas que tú has hecho en nuestras vidas, Señor, desde el momento en que llegaste a nuestros corazones. Gracias te damos, recibe la gloria y la honra que te la damos a ti en el nombre de Jesús. Bien, mis amados hermanos, bendiciones para todos. Espero pues que atiendan el llamado del Señor y que en este día puedan disfrutar de todas las bendiciones que Dios tiene para ustedes. Bendiciones para todos y nos vemos en la próxima, en nuestro próximo servicio.